Nunca pensé que el golpe más doloroso de mi vida no vendría de una enfermedad ni de la muerte, sino de la boca de mi propia hija, Valeria. Estaba sentada al fondo del salón, rodeada de globos dorados y música alegre, cuando vi cómo ella subía al escenario radiante con su vestido azul para dar su discurso de agradecimiento. Era su cumpleaños número 35 y yo esperaba ingenuo escuchar al menos una palabra de gratitud, una sola. Pero lo que salió de sus labios fue un puñal que me atravesó sin aviso. Abrazó a su suegra, doña Elvira, con fuerza, la levantó del asiento y con el micrófono en la mano dijo: «Esta es la única madre que importa para mí». El salón entero estalló en aplausos. Vi las sonrisas, los flashes de las cámaras, los ojos brillantes de los invitados y luego, como si no fuera suficiente, se giró hacia mí y añadió con esa voz firme que tantas veces me había gritado en privado: «Ya te puedes ir». Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Mis manos temblaban sobre el bolso mientras intentaba sostener la dignidad que me quedaba. Nadie me miraba, nadie me defendía. Era como si de pronto me hubieran borrado de la historia. Me levanté lentamente con las rodillas pesadas mientras Valeria me observaba con esa mezcla de desprecio y triunfo que tantas veces había visto en sus ojos. Pero justo cuando di el primer paso hacia la salida, alguien más se levantó. Mi nuera, Camila. Pero antes de continuar quería saber si ya te suscribiste al canal y también te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y te gustan mis historias. Ahora continuemos. Mi nuera, Camila, caminó con paso firme hacia el escenario, tomó el micrófono de las manos de mi hija y con la voz temblorosa pero decidida, dijo algo que heló la sangre de todos los presentes. No puedo quedarme callada. Hoy es tu cumpleaños y sí, mereces celebrar, pero también mereces escuchar la verdad. El silencio se hizo tan denso que ni la música de fondo se atrevió a continuar. Los invitados se miraban inquietos con esa incomodidad que solo aparece cuando presienten que algo sagrado está a punto de romperse. Valeria, confundida, intentó recuperar el micrófono, pero Camila lo sostuvo con ambas manos como si le costara la vida misma. Tú siempre me has despreciado, continuó ella. Me has hecho sentir menos. Me has tratado como si no fuera digna de estar a tu lado. Pero, ¿sabes qué? La verdadera madre aquí no es la que te aplaude las vanidades, ni la que sonríe frente a las cámaras. La verdadera madre es la que estuvo contigo desde que naciste, la que te cuidó, la que sacrificó su vida por ti. Y esa mujer está ahí de pie mientras tú la echas de tu fiesta como si fuera basura. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Yo, paralizada, apenas podía creer lo que escuchaba. Mi nuera, a quien había visto siempre como distante, como alguien ajeno a mis luchas, era la única que se atrevía a decir en voz alta lo que nadie más quería reconocer. Valeria palideció, intentó reírse, fingir que aquello era un malentendido. ¿Qué estás diciendo?, balbuceó. No es momento de tus dramatismos. Pero el daño ya estaba hecho. Las miradas ya no estaban en ella, sino en mí. Por primera vez en muchos años la gente me miraba de frente como si recordaran que yo existía, que era más que una sombra en la vida de mi hija. No sé cuánto tiempo duró ese silencio. Para mí fue eterno. Solo escuchaba el latido de mi corazón fuerte, desesperado, golpeando en mis sienes y entonces lo entendí. Aquella humillación pública que había creído mi final era en realidad el principio. Salí del salón esa noche con el rostro erguido y los ojos secos. No había lágrimas que pudieran limpiar la herida, pero sí una decisión que comenzaba a gestarse en mí. Algo se había encendido en mis entrañas. No podía seguir permitiendo que mi hija, la niña por la que había entregado la vida, me destrozara una y otra vez. El frío de la noche me golpeó en el rostro cuando crucé la puerta. Me abracé a mí misma y recordé cada sacrificio. Las noches en vela, cuidándola cuando enfermaba, las veces que renuncié a mis propios sueños para sostener los suyos, los años de silencio para no avergonzarla frente a nadie. Todo eso reducido a un gesto, a unas palabras de desprecio en un micrófono. Mientras caminaba hacia mi casa, supe que nada volvería a ser igual. Valeria había sellado nuestro destino con esas palabras, pero también mi nuera, con su inesperada confesión había abierto una grieta en la fachada perfecta de esa familia. Una grieta que yo pensaba ensanchar hasta que todo se derrumbara. Porque si ella había tenido el valor de hablar, yo tendría el valor de actuar. Esa noche, sola frente al espejo, repetí en voz baja las palabras que no me atrevía a decir en el salón. No me voy a ir, no me voy a rendir. Y así comenzó todo. La gente suele creer que el amor de una madre y una hija es indestructible,
como un lazo que ni el tiempo ni las circunstancias pueden quebrar. Yo también lo creí. Quizá por eso el dolor que siento ahora es tan insoportable, porque me entregué entera a una mentira que poco a poco se fue desmoronando. Cuando pienso en los primeros años de Valeria, mi memoria se tiñe de ternura. La recuerdo recién nacida, con esos ojos grandes y oscuros que me miraban como si yo fuera su mundo entero. Pasaba horas sosteniéndola en mis brazos, cantándole nanas improvisadas mientras el cansancio me quemaba la espalda. No me importaba. En cada sonrisa, en cada primer balbuceo, encontraba una razón para seguir respirando. Yo no tuve una infancia feliz. Crecí en una casa donde la ausencia de amor era el pan de cada día. Mi madre enfermiza apenas podía conmigo y mi padre, con su temperamento violento, descargaba sobre nosotras su frustración. Juré que con mi hija sería distinto. Juré que le daría todo lo que yo no tuve. Un hogar seguro, un abrazo cálido, un refugio en el que pudiera crecer sin miedo. Al principio lo logré, pero con el tiempo las raíces de aquella promesa comenzaron a agrietarse. Su padre, mi esposo Rogelio, nunca fue un hombre fácil. Era trabajador, sí, pero también orgulloso y distante. Apenas prestaba atención a los detalles cotidianos que yo tanto valoraba. Para él, criar a una hija era una tarea secundaria. Un deber que recaía por completo en mis manos. Se convirtió en juez y verdugo de mis esfuerzos. Si ella lloraba, era culpa mía. Si enfermaba, yo no la había cuidado bien. Si se rebelaba, era porque yo había sido demasiado blanda. Y ella, mi pequeña, absorbía cada palabra. Creció escuchando de su padre que yo no era suficiente, que me faltaba carácter, que no estaba a su altura. Al principio me defendía, pero con los años dejó de hacerlo. Era más fácil unirse a él que quedarse de mi lado. Recuerdo una tarde en que ella tenía apenas 12 años. Había cocinado su plato favorito para animarla después de un examen difícil. Cuando le serví la mesa, ella me miró con desdén y dijo: «Papá dice que cocinas mal». Me quedé helada, el cuchillo aún en mi mano. Le pregunté si ella también lo pensaba y su respuesta fue un encogimiento de hombros, como si mi esfuerzo no valiera nada. Ese día comprendí que el veneno del desprecio ya había echado raíces en su corazón. Los años de adolescencia fueron aún más crueles. Cada vez que discutíamos, ella repetía frases que no eran suyas. Eran ecos de su padre y más tarde de la familia de su marido. «Eres anticuada, eres un estorbo, nunca me diste lo que necesitaba». Y yo, en lugar de enfrentarla, callaba. Tenía miedo de perderla. Creía que si soportaba, si aguantaba, algún día ella entendería todo lo que hice por ella. Pero ese día nunca llegó. La aparición de su suegra, doña Elvira, terminó de sellar mi lugar en su vida. Esa mujer astuta y con un don para envolver a la gente la conquistó con atenciones y halagos que yo nunca supe dar de manera tan vistosa. Tenía dinero, contactos, palabras dulces que sonaban a música en oídos ansiosos de reconocimiento. Valeria comenzó a compararme con ella, a ver en aquella mujer lo que yo no podía ofrecer, y cada comparación me dejaba más relegada, más pequeña, más invisible. Poco a poco empecé a notar que las invitaciones familiares se reducían, que las fotos que compartía en redes sociales nunca me incluían, que en las conversaciones yo era apenas un pie de página, un recuerdo incómodo que prefería ocultar. ¿En qué momento perdí a mi hija? Esa es la pregunta que me desvela en las noches. Quizá fue el día en que acepté el silencio en lugar de exigir respeto. Quizá fue cuando preferí callar antes que enfrentar a su padre. O tal vez fue desde antes, desde que el dolor de mi propia infancia me impidió enseñarle a amarme. Lo cierto es que mientras ella crecía, yo me fui apagando y cuando quise reaccionar, ya era tarde. Ella me había reemplazado. Había encontrado en otra mujer la figura materna que yo siempre soñé ser para ella. Y sin embargo, aquí estoy. A pesar de todo, sigo sintiendo amor, un amor herido, mutilado, pero aún vivo. Porque aunque Valeria me haya señalado en público, aunque me haya echado de su fiesta, aunque me haya dicho que me fuera, sigo siendo su madre. Y el corazón de una madre no obedece a la lógica, sino a un instinto que la condena a amar incluso a quien la hiere. Esa es mi mayor debilidad y al mismo tiempo mi mayor fortaleza. Porque ese amor no significa resignación, al contrario, significa que no me rendiré, que aunque mi hija me niegue, yo tengo derecho a la verdad. Y si ella eligió olvidarla, yo me encargaré de recordársela, aunque le duela. Lo que ocurrió en su cumpleaños no fue un accidente. Fue el fruto de años de silencios y desprecios,
pero también fue el inicio de algo nuevo, porque ahora sé que no estoy dispuesta a seguir viviendo en las sombras. Si Valeria quiere enterrarme en vida, tendrá que ver cómo desde esa tumba me levanto y le devuelvo cada palabra, cada gesto, cada desprecio. Y no lo haré con gritos ni con violencia. Lo haré con la verdad. Esa verdad que ellos temen, que nadie espera y que será mi venganza más grande. Los silencios. Si tuviera que describir mi vida en una palabra, esa sería la más fiel, porque lo que destruyó la relación con mi hija no fueron solo los gritos, ni las discusiones, ni los desprecios. Fueron los silencios prolongados, cargados de un veneno invisible que se acumulaba día tras día hasta asfixiarme. En casa, mi esposo Rogelio era el dueño de la palabra. Y yo aprendí demasiado pronto que contradecirlo era inútil. Él imponía su versión de la vida y nosotros, tanto yo como Valeria, debíamos aceptarla. Lo terrible es que con los años ella no solo lo aceptó, lo admiró. Él se convirtió en su modelo de autoridad, en su referencia. Yo, en cambio, quedé relegada al papel de figura secundaria, un telón de fondo apagado. Recuerdo una cena en particular. Valeria tendría 16 años. Estábamos los tres en la mesa y ella comentaba emocionada que quería estudiar música. Tenía talento. Desde pequeña mostraba una voz dulce y un oído afinado. Yo la animé. Le dije que debía seguir sus sueños, pero su padre rió con desprecio. Música, dijo con esa voz que helaba el aire. La música no llena la mesa, eso es cosa de mediocres. Tú estudiarás derecho como tu primo. Yo intenté intervenir. Déjala elegir. No la obligues. Él me clavó la mirada y antes de que pudiera seguir hablando, Valeria me interrumpió. Papá tiene razón. Tú no entiendes. Y el silencio cayó sobre mí, pesado como un muro. Ese fue solo un ejemplo entre muchos. Cada vez que yo intentaba ofrecerle apoyo, mi voz quedaba sepultada bajo el eco de la suya. Ella fue creciendo convencida de que mis palabras no valían nada. Aprendió que su padre tenía la verdad absoluta y que yo era apenas un murmullo, un ruido de fondo que podía ignorarse. Pero con el tiempo ese rol lo ocupó otra persona, su suegra, doña Elvira. Cuando conoció al que sería su esposo, Esteban, yo pensé que la vida le daría un nuevo rumbo, quizá la oportunidad de encontrar un amor que la suavizara. Sin embargo, lo que encontré fue otra sombra alargada que me desplazó aún más. La madre de su marido, doña Elvira, se presentó como una mujer segura, elegante, encantadora. Desde el primer momento, Valeria quedó prendada de ella. Recuerdo su primera visita a nuestra casa. La mujer llegó con un ramo de flores y palabras dulces que me sonaron falsas desde el inicio. Aún así, Valeria la abrazó con entusiasmo y apenas se fue comentó, ¿viste qué increíble es? Me entiende como nadie. Yo sonreí, aunque por dentro algo se desgarraba. Ese, como nadie, era un recordatorio cruel de que yo nunca había sabido ocupar el lugar que ella necesitaba. Los silencios se volvieron aún más dolorosos después de ese día. Mi hija empezó a pasar más tiempo con su suegra que conmigo. Cualquier decisión importante, la consultaba primero con ella. Cuando tenía problemas corría a buscar su consejo. Yo me quedaba al margen, esperando en vano que me incluyera, que me dejara ser parte. Pero lo único que recibía eran silencios fríos, miradas que pasaban de largo, frases cortas que cerraban la conversación. Las humillaciones llegaron después, casi sin darme cuenta. Comentarios en voz alta frente a otras personas. Mi suegra siempre tiene las palabras justas. Tú no lo entenderías, mamá. Ella sí sabe cómo organizar una fiesta, no como tú. Me siento más hija de ella que de ti. Cada frase era un cuchillo y yo me lo tragaba en silencio. No quería enfrentarla, no quería alejarla más. Creía que si soportaba, si me mantenía cerca, algún día abriría los ojos, pero el tiempo me demostró que estaba equivocada. El silencio se convirtió en costumbre. Yo la visitaba y apenas si me dirigía unas palabras, la acompañaba en sus eventos y me relegaba a un rincón. En las fotos familiares, yo era la figura que quedaba cortada en los bordes. Ni siquiera me daba cuenta de que me estaba borrando poco a poco, hasta que ya era evidente que yo era una extra en mi propia vida. Lo peor de todo fue que comencé a creerle. Llegó un punto en que yo misma pensé que no merecía estar allí, que quizá era cierto que no había sido suficiente, que mis errores habían pesado más que mis aciertos. Me fui hundiendo en una tristeza callada, en una aceptación amarga de que mi lugar había sido ocupado y que nadie, ni siquiera mi hija,
lucharía por devolvérmelo. Pero lo que ocurrió en su cumpleaños cambió algo dentro de mí. Cuando ella me dijo frente a todos que ya me podía ir, el silencio se rompió. Fue como si me golpeara de frente la evidencia de lo que había tolerado durante años. Y entonces apareció mi nuera, Camila, inesperada, con una voz que desafió esa costumbre del silencio. Ella habló cuando yo ya había olvidado cómo hacerlo. En ese instante entendí algo crucial. Mis silencios habían sido mi cárcel. Yo misma me había encerrado en ellos, creyendo que callar era la forma de conservar a mi hija. Pero callar solo me quitó dignidad. Ahora sabía que si quería recuperar lo que quedaba de mí, debía hablar. Aunque nadie quisiera escuchar, aunque doliera, debía hacerlo. El peso de los silencios me había aplastado durante décadas, pero ahora, al fin, estaba lista para romperlos y lo haría con la verdad, aunque esa verdad incendiara todo lo que mi hija había construido. Nunca olvidaré la expresión en el rostro de Valeria cuando Camila le arrebató el micrófono aquella noche. Ella, acostumbrada a ser el centro de todo, a que nadie la contradijera, se quedó paralizada. Por un segundo pensé que mi nuera se limitaría a hacer un comentario banal, quizá un elogio forzado, pero lo que salió de su boca fue un torrente de verdades que nadie esperaba. Y cada palabra fue un latigazo que resonaba contra las paredes del salón. «Hoy es tu cumpleaños», dijo mi nuera, con la voz temblorosa pero firme. «Y es justo que recibas cariño, pero también es justo que enfrentes lo que tanto tiempo has querido ocultar». El murmullo entre los invitados se detuvo. Las copas quedaron a medio camino, las risas se ahogaron en la garganta de muchos. Yo sentí que mi corazón se aceleraba como si quisiera escaparse de mi pecho. Algo grande estaba a punto de suceder. Y por primera vez no era yo la protagonista de la humillación, sino testigo de una verdad que me arrastraba de la sombra a la luz. Valeria intentó recuperar el control. Se acercó a ella con una sonrisa crispada. «¿Qué estás diciendo? No hagas un drama de mi fiesta». Pero Camila no se detuvo. La vi apretar el micrófono con ambas manos como si sostuviera un arma. «Tu madre te dio todo lo que tenía», continuó. «Y tú, en lugar de agradecerle, la has convertido en tu blanco de desprecio. Has permitido que otros la humillaran y te uniste a esa burla como si fuera un deporte. ¿Sabes lo que es ver a una madre salir de tu casa llorando porque la trataste como a una extraña? Yo lo sé porque la he visto». Un murmullo de sorpresa recorrió el salón. Yo, con la garganta cerrada, apenas podía respirar. No esperaba esa defensa. Nunca había imaginado que alguien, y menos mi nuera, tuviera el valor de exponer frente a todos lo que yo había sufrido en silencio. Valeria, nerviosa, miró a los invitados. «No le hagan caso», dijo riendo forzada. Ella siempre exagera, pero Camila dio un paso al frente y bajó la voz como si hablara directamente a ella. «No es exageración. Es la verdad que has escondido bajo tus fiestas y tus aplausos». La tensión se volvió insoportable. Pude ver a la suegra de Valeria erguida en su silla, con los labios apretados y la mirada furiosa. No soportaba que su reino de perfección se tambaleara. Y mi hija, viéndose descubierta, comenzó a perder el control. «Cállate ya», le gritó. «Este no es tu momento». Mi nuera la miró con calma y fue esa calma la que la hizo temblar aún más. «No, este no es mi momento», respondió. «Es el de tu madre, el que le arrebataste hace años». Las palabras quedaron flotando en el aire como un veredicto. Sentí que mis piernas temblaban, pero no de debilidad, sino de una fuerza que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. Era como si la voz de mi nuera me hubiera devuelto la dignidad que yo misma había enterrado. Los invitados no sabían dónde mirar. Algunos me observaban con compasión, otros con vergüenza, otros con una mezcla de sorpresa y respeto. Nadie se atrevía a aplaudir esta vez. Era demasiado real, demasiado crudo. Valeria, en cambio, se desmoronaba. Vi cómo su rostro cambiaba de la ira a la humillación, de la arrogancia a la desesperación. No estaba preparada para que alguien la enfrentara y mucho menos delante de todos. Siempre había vivido creyendo que podía manejar las apariencias, que con una sonrisa falsa podía ocultar la podredumbre que llevaba dentro. Pero esa noche las máscaras se rompieron. Yo quería hablar. Quería aprovechar ese instante para decir lo que había guardado durante años, pero me contuve. No era mi turno todavía. A veces el mayor acto de poder es el silencio bien usado.
Mi nuera había encendido la mecha y yo debía esperar el momento exacto para que la explosión se convirtiera en mi arma. Valeria trató de recomponerse y en un intento desesperado, abrazó a su suegra frente a todos. Ella es la madre que siempre quise, dijo casi gritando. No necesito nada más. Pero la frase sonó hueca, vacía. Nadie la creyó porque después de lo que Camila había revelado, todos sabían que aquello no era más que una defensa infantil, un último manotazo en el agua antes de hundirse. Yo la observé en silencio, con una mezcla de dolor y compasión. Por un lado, seguía siendo mi hija, la niña que un día llevé en brazos y arrullé en las noches de fiebre, pero por otro lado ya no la reconocía. Era una mujer consumida por su propio orgullo, incapaz de ver más allá de su ego. Esa noche supe que la guerra entre nosotras había dejado de ser invisible, ahora era pública. Y en una guerra pública no gana quien grita más fuerte, sino quien sabe esperar y golpear en el momento justo. Camila me miró desde el escenario y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes, complicidad, como si me dijera sin palabras que no estaba sola, que había alguien dispuesto a dar testimonio de lo que yo había vivido. Y entonces entendí que ese cumpleaños, que había comenzado como mi condena, se había convertido en mi oportunidad, porque las palabras de mi nuera no eran el final de la humillación, sino el inicio de mi revancha. Esa noche, después del cumpleaños, regresé a casa con el cuerpo agotado y el corazón herido, pero también con la mente encendida. Las palabras de Camila habían abierto una grieta en la fachada que Valeria había construido durante años. Y mientras me quitaba el vestido y soltaba mi cabello frente al espejo, los recuerdos comenzaron a caer sobre mí como piedras. Escenas de un pasado que nunca cerró sus heridas. Episodios que me habían marcado como cicatrices invisibles. Cierro los ojos y la veo de pequeña, con apenas 5 años, corriendo hacia mí con un ramo de flores silvestres que había recogido en el jardín. Eres la mejor mamá del mundo, me dijo entonces con una sonrisa que iluminaba mi alma. Ese recuerdo me persigue porque me demuestra que hubo un tiempo en el que yo sí significaba todo para ella. Y duele preguntarme en qué momento dejé de serlo. Con el paso de los años, los gestos dulces se fueron desvaneciendo. Recuerdo su adolescencia como una etapa especialmente cruel. Había días en los que llegaba del colegio, tiraba la mochila en el sofá y pasaba de largo, sin saludar, sin mirarme. Yo trataba de acercarme, le preguntaba cómo le había ido, si necesitaba algo. Ella respondía con monosílabos o con ese silencio que dolía más que cualquier insulto. Un día, cuando tenía 15 años, discutimos porque había llegado tarde. Yo estaba preocupada. La esperé despierta con la mesa servida. Cuando entró, le pedí que me explicara dónde había estado. Me miró con una mezcla de fastidio y desprecio y me dijo, «Tú no eres nadie para preguntarme». Esa frase me partió en dos. No era solo la rebeldía de una adolescente. Era un rechazo consciente, un corte directo a mi rol de madre. Esa noche lloré en silencio, con la mesa puesta y la comida fría aún sobre los platos. Otro episodio quedó grabado en mi piel como una quemadura. Fue en su graduación de secundaria. Me esforcé tanto por preparar todo. Su vestido, la cena, los detalles que creí que la harían feliz. Y al final del evento, cuando los organizadores pidieron que los estudiantes subieran al escenario con sus padres, ella buscó primero a su padre. Yo también subí, pero cuando intenté tomarle la mano, la apartó discretamente. Nadie lo notó, excepto yo, y ese gesto tan pequeño me rompió el corazón. Era como si quisiera borrarme incluso de las fotos que la inmortalizarían en ese momento importante. Los años siguientes fueron una colección de heridas pequeñas y grandes. Recuerdo haber ido a su casa cuando ya vivía con su esposo Esteban. Llevaba un postre que había preparado con cariño, pensando que le alegraría. Apenas abrió la puerta, me miró de arriba a abajo y dijo, «Ay, mamá, ¿no te cansas de hacerte la buena? Aquí nadie necesita tus cosas», y me quitó la bandeja de las manos sin mirarme a los ojos. Yo me quedé en el pasillo con la sonrisa congelada mientras escuchaba cómo le decía a su suegra en la cocina. «Mira cómo insiste en querer figurar». Esa frase la recuerdo como si fuera ayer. Cada herida fue construyendo un muro entre nosotras. Yo intentaba derribarlo con paciencia, con amor, con silencios resignados, pero Valeria levantaba nuevas piedras con cada desprecio. Llegó un punto en el que entendí que ella no quería reconciliación, que su elección era clara. Había decidido darle a otra mujer el lugar que me correspondía y lo peor era que lo hacía con una crueldad que parecía buscar mi rendición total. En esas noches de soledad me preguntaba si había fallado como madre.
si quizá no le di lo suficiente o si la sobreprotegí demasiado, la culpa me devoraba. Pensaba que mi propio pasado, mi infancia rota, había marcado mi manera de criarla. Tal vez, sin darme cuenta, la había sofocado con mis miedos y ella encontró en su suegra la figura libre y segura que yo nunca pude ser. Pero entonces recordaba todo lo que sacrifiqué, los años de trabajo, las noches en vela, los sueños que guardé en un cajón para que ella pudiera cumplir los suyos y entendía que no había sido falta de amor ni de entrega. El problema era que en su ambición de reconocimiento eligió negar sus raíces. Yo era la parte incómoda de su historia, la que prefería esconder para brillar frente a los demás. Esas heridas abiertas nunca cerraron y en su cumpleaños todas sangraron al mismo tiempo. Cuando me dijo frente a todos que ya me podía ir, no fue solo una humillación, fue el resumen cruel de años de desprecio acumulado. Pero la diferencia ahora era que no pensaba callar más, porque esas heridas, aunque dolían, también me habían hecho fuerte. Cada lágrima escondida, cada insulto tragado, cada mirada evitada me habían forjado como hierro. Y si Valeria pensaba que aún podía quebrarme, estaba equivocada. Ahora yo era la que estaba dispuesta a romper el silencio, a levantar la voz, a usar la verdad como un arma. Esa noche me prometí a mí misma que no habría más lágrimas en vano. Las heridas seguirían ahí, sí, pero no serían señales de derrota, serían mis cicatrices de guerra y con ellas marcharía hacia el campo de batalla que me esperaba, el de la verdad que aún no había sido revelada. El dolor enseña, pero la humillación afila. Y después de aquella fiesta, cuando escuché a Valeria decirme en público que ya me podía ir, entendí que había llegado el momento de transformar mis cicatrices en armas. No podía seguir esperando gratitud donde solo había desprecio. Había callado demasiado tiempo. Había soportado desplantes que me dejaron marcada como hierro al rojo vivo. Pero esa noche, con las palabras de Camila resonando en mi mente, decidí que ya no sería víctima. Un plan comenzó a germinar en silencio. No era la primera vez que pensaba en defenderme, pero siempre me faltó valor. Esta vez, sin embargo, la rabia fue mi motor. Ya no buscaba reconciliación ni ternura, buscaba justicia. Lo primero que hice fue abrir los cajones de mi memoria, esos que había mantenido cerrados por miedo a lo que podía encontrar. Recordé que Rogelio, antes de morir, había dejado un rastro de secretos económicos, inversiones dudosas y documentos que siempre ocultó con recelo. Durante años preferí no mirar, no preguntar. Porque me decía a mí misma que era cosa de hombres, pero ahora entendía que en esos papeles podía estar mi arma más poderosa. Comencé a visitar el despacho que había quedado abandonado en la casa. El olor a polvo y papel viejo me acompañaba mientras revisaba carpetas amarillentas, sobrecerrados y contratos que nunca me había atrevido a leer. Al principio me sentí perdida como una intrusa en mi propio hogar, pero con paciencia fui descifrando cada línea, cada número, cada firma. Descubrí que Rogelio había hecho tratos con la familia política de Valeria, favores financieros que unían nuestros destinos más de lo que yo hubiera querido. Y ahí estaba la ironía. La suegra que ella ahora veneraba tenía más deudas conmigo de lo que jamás habría admitido. Aquello era dinamita y lo supe en cuanto lo leí. No quise precipitarme. Busqué ayuda en silencio. Contacté a un viejo amigo de confianza, un abogado retirado que siempre me había tenido respeto. Le llevé los documentos y le pedí que me explicara qué significaban realmente. Lo recuerdo mirándome con los ojos abiertos de par en par. ¿Tienes idea de lo que guardas aquí?, me dijo. Con esto podrías hundir a tu hija, a su marido y hasta a la familia política. Sentí un escalofrío, no porque me asustara, sino porque por primera vez entendí que tenía el poder en mis manos. Comencé entonces a trazar mi estrategia. Guardé copias de todo, las protegí en lugares distintos, incluso entregué un sobresellado a mi abogado, don Marcelo, con instrucciones claras para el caso de que algo me pasara. No era paranoia, era prudencia. Conocía demasiado bien la soberbia de Valeria y la astucia de doña Elvira. Si descubrían lo que yo sabía, no dudarían en atacarme con todo lo que tuvieran. Mientras tanto, en público, seguí jugando el papel de la madre frágil, casi invisible. Asistí a reuniones familiares. Sonreí cuando debía. Bajé la cabeza para no levantar sospechas. Nadie imaginaba que detrás de esa fachada, cada gesto, cada palabra, cada mirada estaba siendo calculada. La clave de todo era la paciencia. Sabía que Valeria cometería errores. Su soberbia la hacía descuidada y su necesidad de demostrar que no me necesitaba la llevaría a pisar terreno peligroso.
Solo debía esperar el momento adecuado para revelar lo que tenía en mis manos. En las noches, mientras repasaba una y otra vez mi plan, me descubrí pensando en el pasado. ¿Cómo habíamos llegado hasta allí? Como esa niña que me abrazaba al dormir se había convertido en una mujer capaz de echarme de su vida como si fuera un estorbo. A veces el dolor casi me hacía vacilar, pero luego recordaba cada desprecio, cada mirada de superioridad y mi decisión se volvía de acero. También pensé mucho en Camila. Su valentía en el cumpleaños había sido la chispa que encendió la mecha de mi plan. Me pregunté qué motivos la llevaron a hablar así. Si lo hizo por mí o porque también había sufrido a manos de Valeria. No lo sabía, pero estaba segura de algo. Aquella mujer, que al principio me parecía una extraña, podía ser una aliada inesperada. El plan no se trataba solo de exponer la verdad económica y social de mi hija y su suegra, no era más grande. Quería desmantelar la fachada de perfección que habían construido a costa de mi humillación. Quería que todos, absolutamente todos, vieran lo que se escondía detrás de esos aplausos, de esas sonrisas fingidas y de esos discursos vacíos. Una vez, frente al espejo, me atreví a hablar en voz alta, como si ensayara el día de la revelación. No quiero tu cariño, dije imaginando a Valeria frente a mí. No necesito tus aplausos. Lo único que exijo es respeto y si no sabes dármelo, te lo arrebataré con la verdad. Ese espejo fue mi cómplice durante semanas. Practiqué palabras, gestos, incluso silencios. No improvisaría. Cuando llegara la hora, cada frase debía ser certera. Cada pausa debía hundirla más en su propia mentira. Y mientras todo se cocinaba en la penumbra, yo sonreía en público, aceptaba los desplantes, fingía no escuchar las burlas. Por dentro, sin embargo, repetía una y otra vez, espera, Isabel, espera, tu momento llegará. Ese momento estaba más cerca de lo que cualquiera podía imaginar. Hay conversaciones que una madre nunca quisiera tener con su hija. Durante años soñé con sentarnos frente a frente, hablar sin gritos ni reproches y quizá llorar juntas para sanar las heridas que arrastrábamos. Pero cuando al fin reuní el valor de buscarla, entendí que lo único que encontraría sería un espejo cruel. Valeria reflejando en su dureza y en su desprecio lo peor de su padre y de la mujer que ahora ella llama madre. La cité en mi casa, en la sala que tantas veces nos había visto compartir cumpleaños sencillos, tardes de deberes escolares y películas los domingos. Llegó tarde, como siempre, con el gesto altivo y el perfume caro impregnado en cada rincón. Ni siquiera se disculpó. Se sentó en el sofá como si no fuera invitada, sino dueña, y cruzó las piernas con un aire que me resultó insoportable. ¿Qué quieres ahora, mamá? Me preguntó con ese tono impaciente que tantas veces me clavó como aguja en el pecho. Estoy ocupada. La miré en silencio unos segundos. Tenía en sus rasgos tanto de mí que me dolió. El mismo cabello oscuro, la misma frente amplia, pero en sus ojos no había ternura ni reconocimiento, había frialdad. Quería hablar contigo, dije finalmente, no como enemigas, sino como madre e hija. Ella rió, una carcajada seca que me desgarró por dentro. Madre e hija, eso dejamos de ser hace mucho tiempo. Me mordí los labios. No quería llorar. No frente a ella. ¿Por qué, hija? ¿Por qué me odias tanto? Su respuesta fue una mirada cargada de resentimiento. Porque nunca fuiste suficiente, siempre pequeña, siempre apagada, siempre mendigando un lugar. Papá tenía razón, eras un estorbo y yo no quería ser como tú. Sentí el golpe como un mazazo en el estómago. Escuchar de su boca las mismas palabras que tantas veces me lanzó su padre fue insoportable. Era como revivir todos los años de humillación, pero amplificados en la voz de mi propia sangre. Todo lo que hice fue por ti. Susurré apenas con voz. Renuncié a mis sueños, a mi vida, para que tú tuvieras lo que yo no tuve. ¿Y de qué sirvió? Me interrumpió. Nunca me diste lo que necesitaba. De verdad, orgullo. Con la abuela política lo encontré. Ella me enseñó a ser fuerte, a no depender de nadie, a tener presencia. Tú, en cambio, siempre fuiste la sombra de todos. Sus palabras me hicieron temblar, pero también me encendieron. Presencia, dije alzando la voz. Llamas presencia a pisotear a tu madre, a borrar tu historia. Esa mujer no estuvo contigo en las noches de fiebre. No caminó contigo al colegio bajo la lluvia. No vendió sus cosas para comprarte tus libros. Esa mujer solo apareció cuando ya estabas hecha,
cuando era fácil colgarse de tu orgullo. Ella apartó la mirada incómoda por primera vez, pero su orgullo no le permitió ceder. Lo hecho está. Tú elegiste ser invisible. No me culpes por haber encontrado otra figura que me representara mejor. Me quedé helada. Era la confirmación de que la había perdido, de que ninguna palabra, ningún recuerdo ni ningún sacrificio podía revertir el muro que había levantado entre nosotras. Sin embargo, algo cambió en mí en ese instante. Ya no sentí tristeza, sentí furia, una furia fría, calculada, que no me llevaba al grito ni a la súplica, sino a la certeza de que debía seguir adelante con mi plan. Ella había tomado su decisión, renegar de mí. Yo tomaría la mía. Demostrarle que no todo en la vida se puede borrar ni reemplazar. Está bien, le dije poniéndome de pie. Si eso es lo que piensas, entonces ya no hay nada más que hablar. Ella sonrió con esa mueca de triunfo que conocía demasiado bien. Por fin lo entiendes. Pero no entendía nada porque mientras ella creía que me había derrotado, yo ya tenía en mis manos las piezas que derrumbarían el castillo de soberbia que había construido con su suegra. La acompañé hasta la puerta. Antes de salir se giró y me lanzó una última estocada. Cuando hablo de mi madre, no pienso en ti. Acostúmbrate. Cerré la puerta despacio con el corazón encendido. Me apoyé contra la madera y dejé escapar un suspiro profundo. No lloré, ya no, porque en lugar de lágrimas lo que me recorría era una energía nueva, una certeza absoluta. Ella me había dado la razón para no detenerme. En ese momento comprendí que Valeria se había convertido en el espejo de todo lo que odié, la arrogancia de su padre, la manipulación de su suegra, la frialdad del poder malentendido y yo ya no intentaría salvarla de sí misma. Mi misión ahora era otra, arrancarle ese espejo y mostrárselo frente a todos, aunque fuera lo último que hiciera. Porque si ella quería verme como una sombra, aprendería que las sombras también saben envolverlo todo, hasta ahogar la luz que se cree eterna. Cuando pensé que todo quedaría en aquel enfrentamiento privado con Valeria, apareció nuevamente la voz inesperada de Camila. Ella, que había encendido la primera chispa en aquel cumpleaños, regresó con una fuerza aún mayor. Y esta vez no solo habló por mí, habló contra toda la fachada que Valeria y su suegra habían construido durante años. Ocurrió en una reunión familiar de esas que parecían diseñadas para mostrar un retrato perfecto. Era el aniversario de bodas de Valeria y Esteban, y el salón estaba decorado con un lujo que rayaba en lo ostentoso. Invitados, flores importadas, cámaras capturando cada gesto. Yo había decidido asistir, no por cariño, sino porque sabía que esas ocasiones eran el escenario ideal para que las máscaras se resquebrajaran. Y no me equivoqué. Doña Elvira, vestida con un traje elegante y sonrisa ensayada, se pavoneaba como reina entre los presentes. Valeria la seguía como un satélite, celebrando cada palabra, cada gesto, como si fuera el único sol que iluminaba su vida. Yo me senté en un rincón invisible como de costumbre, pero con los ojos bien abiertos. Esperaba. Fue entonces cuando Camila, vestida con sencillez, pero con la dignidad de quien no necesita adornos, se levantó de su mesa. Su voz clara pidió silencio. Nadie entendía lo que estaba a punto de suceder, pero todos obedecieron. Hay cosas que deben decirse. Comenzó, porque no se puede vivir eternamente detrás de apariencias. El murmullo de incomodidad recorrió la sala. Doña Elvira arqueó las cejas. Sorprendida, Valeria palideció, quizá recordando la escena de su cumpleaños. Yo, en cambio, me incliné hacia adelante con el corazón latiendo fuerte. Sabía que algo grande estaba por estallar. Tú, continuó Camila, mirando directamente a la suegra, has jugado durante años a ser la madre perfecta, la mujer intachable, la figura que todos deben admirar, pero yo sé lo que escondes. Sé de las cuentas que moviste en silencio, de los negocios turbios en los que arrastraste a tu hijo y por consecuencia a mi esposo. Y sé también cómo manipulaste a mi cuñada haciéndole creer que eras la única madre que merecía. Un silencio helado invadió el salón. Vi cómo la sonrisa de doña Elvira se quebraba, cómo su rostro se tensaba de furia contenida. Valeria, desesperada, intentó interrumpirla. Basta ya. ¿Qué pretendes con todo esto? Es ridículo. Pero Camila no se detuvo. Lo que pretendo es la verdad. ¿O acaso quieres que muestre los documentos que guardo? Porque los tengo. He visto transferencias, contratos con nombres falsos, acuerdos que se firmaron a espaldas de la familia. Los invitados comenzaron a murmurar.
Algunos sacaron discretamente sus teléfonos, otros cruzaron miradas de asombro. La escena perfecta se desmoronaba como un castillo de naipes bajo un soplo inesperado. Yo observaba todo con una mezcla de vértigo y satisfacción. No había movido un dedo, pero Camila estaba librando la batalla que yo había planeado en silencio. Era como si el destino hubiera puesto en mi camino a una aliada que nunca busqué, alguien que también había sufrido bajo las manipulaciones de esa familia y que ya no estaba dispuesta a callar. Doña Elvira finalmente se puso de pie. Su voz cargada de ira resonó en el salón. Esto es una calumnia, una mentira inventada para destruirme. Pero sus manos temblaban. Ese temblor era la confesión más clara. Tenía miedo. Valeria corrió hacia ella, la abrazó frente a todos como si con ese gesto pudiera protegerla. No le hagan caso, gritó. Es solo envidia, una trampa. Sin embargo, sus palabras ya no tenían el mismo peso. Nadie la escuchaba con credibilidad. La sombra de la duda había caído sobre su impecable escenario y en esos ambientes una sombra basta para apagar todas las luces. Yo, sentada en silencio, dejé que todo sucediera. No necesitaba intervenir. Era como contemplar un tablero de ajedrez en el que, sin mover mis piezas, veía cómo las del enemigo caían una a una. Al terminar, Camila dejó el micrófono y salió del salón. No buscó mi mirada. No esperó aplausos ni respaldo, simplemente se marchó con la serenidad de quien ha cumplido con su conciencia. Cuando la puerta se cerró tras ella, el caos estalló. Invitados murmurando, otros retirándose con excusas rápidas, periodistas improvisando titulares en sus cabezas. Doña Elvira intentó recomponerse, pero ya era tarde. Su imagen de perfección había quedado manchada. Y Valeria, con los ojos vidriosos de rabia, me miró como si todo aquello fuera mi culpa. En su mirada leí odio, un odio tan profundo que me heló la sangre. Pero también vi algo más, miedo, porque aunque no lo admitiera, sabía que las palabras de Camila tenían sustento. Y lo que ella ignoraba era que yo también guardaba documentos, pruebas, secretos que podían terminar de hundirla. Esa noche, al volver a casa, me quedé pensando en la valentía de mi nuera. Ella había dado un paso que yo aún no me atrevía a dar. Me pregunté si lo había hecho solo por venganza personal o si, de alguna manera también lo había hecho por mí. No importa. Lo cierto es que su voz abrió una puerta que ya nadie podrá cerrar. La guerra familiar había dejado de ser un murmullo privado. Ahora estaba expuesta, sangrante frente a todos. Y yo, que había vivido años bajo el peso del silencio, entendí que mi momento estaba cerca, porque cuando la verdad empieza a salir, ya no hay quien pueda detenerla. Toda mi vida le temía los escenarios públicos. Siempre fui la mujer que permanecía al margen, la que evitaba ser el centro de atención, la que prefería sostener a los demás desde las sombras en lugar de reclamar un espacio propio. Pero aquella noche, al entrar en el salón abarrotado de socios, amigos y parientes, supe que no podía seguir escondida. El murmullo era ensordecedor, mezcla de curiosidad y ansiedad. Desde la confesión de Camila, semanas atrás, nada había vuelto a ser igual. Todos esperaban explicaciones, todos deseaban ver cómo terminaba aquel drama que ya nadie podía ignorar. Y en medio de esas miradas cargadas de expectativa, me encontré a mí misma subida a un estrado con una carpeta bajo el brazo que pesaba más que cualquier recuerdo. Esa carpeta contenía no solo papeles, sino décadas de silencios, humillaciones y heridas que ahora se transformaban en mi único lenguaje de justicia. Respiré hondo y observé el escenario. Vi a Valeria rígida en su asiento, con los ojos fríos como cuchillos y el cuerpo tenso como un arco a punto de romperse. A su lado, doña Elvira se erguía con el rostro pétreo, intentando proyectar dignidad, aunque en sus manos noté un leve temblor. Ambos rostros me recordaban años de desprecios, los gestos de superioridad, las miradas que me reducían a una sombra, las palabras que me condenaban al olvido. Y allí estaban expuestos ante un público que empezaba a sospechar que esa perfección familiar no era más que una fachada. Abrí la carpeta y el sonido del papel al crujir fue como un disparo que atravesó el silencio. He callado demasiado, dije con voz firme, aunque por dentro me temblaban las entrañas. Callé cuando mi esposo me humillaba, cuando mi hija me apartaba, cuando esta familia me reducía a la nada. Callé por amor, por miedo y por costumbre, pero ya no más. Hoy he venido a hablar y lo que voy a decir cambiará para siempre la manera en que ven a quienes me han despreciado. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Algunas cabezas se inclinaron hacia adelante expectantes. Otras se retiraron discretamente hacia atrás,
temiendo el escándalo que se avecinaba. Con calma desplegué los documentos. No eran rumores, no eran insinuaciones, eran contratos, transferencias, registros bancarios. La herencia de mi esposo y las relaciones económicas de la familia de la suegra de Valeria estaban manchadas de irregularidades. Yo lo había descubierto entre papeles polvorientos que nadie esperaba que revisara, pero allí estaba. La verdad que habían ocultado durante años, ahora convertida en mi espada. Valeria se levantó de golpe con la voz cargada de furia. Mentira. Todo esto es mentira. La miré sin pestañear y levanté uno de los documentos. Mentira. Entonces explícales por qué tu firma aparece aquí, autorizando movimientos que nunca declaraste. Explícales a ellos, no a mí, porque aceptaste encubrir a tu padre cuando te pidió que firmaras en su lugar. El color huyó de su rostro. Su cuerpo entero se estremeció. Por un instante, sus labios se movieron, pero ninguna palabra salió de ellos. El público lo entendió. La duda ya estaba sembrada y la duda cuando se instala es más destructiva que cualquier grito. Doña Elvira se puso de pie altiva con la voz cargada de desprecio. Esto es un montaje, dijo. Una venganza personal de una mujer resentida. Entonces la señalé con la calma de quien sabe que ya ha ganado. Si fuera un montaje, ¿por qué le tiemblan las manos? El murmullo estalló entre los presentes. Algunos exclamaron con sorpresa, otros intercambiaron miradas de incredulidad. La imagen perfecta de aquella mujer se desmoronaba en cuestión de segundos. Ya no importaba lo que dijera. El temblor de sus manos hablaba más fuerte que su voz. Me tomé unos segundos de silencio, lo suficientes para que la tensión creciera hasta lo insoportable. Luego añadí, yo no busco compasión ni venganza gratuita. Lo único que quiero es que la verdad salga a la luz. Y aquí está, en estos papeles que validarán notarios, en estos documentos que no podrán ser borrados ni ignorados. A mí quisieron borrarme, pero la memoria no se borra. Y hoy esa memoria los desnuda frente a todos. Los notarios presentes confirmaron la autenticidad de los documentos. Los socios, indignados, comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos incluso abandonaron la sala con prisa. Los que se quedaron miraban a Valeria con una mezcla de desprecio y decepción. Ella se derrumbó en su silla con los ojos desbordados de lágrimas que no eran de arrepentimiento, sino de rabia. Doña Elvira, en cambio, intentó mantener la frente en alto, pero en sus ojos brillaba el miedo. Sabía que la máscara había caído. Yo cerré la carpeta y la dejé sobre la mesa con un golpe seco, como si dijera, todo está dicho. No necesité gritar. Mi voz tranquila, pausada, fue más devastadora que sus gritos de desesperación. Caminé hacia la salida mientras el salón se agitaba con murmullos, miradas acusadoras y el eco de una verdad que ya nadie podría detener. Antes de salir, me giré una última vez. Miré a Valeria hecha un ovillo en su asiento con la cara hundida entre las manos. Mi voz fue clara, firme, definitiva. Yo no me fui y nunca me iré. Soy tu madre, aunque me niegues, aunque me odies, y mi voz siempre te perseguirá. Y entonces crucé la puerta. Afuera la noche era fría, pero en mi pecho ardía una llama que no se apagaría jamás. No era alegría lo que sentía, tampoco paz, era justicia. Una justicia que había tardado años en llegar, pero que finalmente se alzó con la fuerza de un trueno. La noche después del juicio público fue la primera en muchos años en la que dormí sin sobresaltos. No soñé con gritos, ni con desprecios, ni con escenas en las que mi hija me daba la espalda. No soñé con nada y ese vacío fue más reparador que cualquier ilusión. Al despertar, sin embargo, comprendí que aún faltaba un paso. Había desenmascarado a Valeria y a su suegra. Había devuelto la verdad al lugar del que me la habían arrancado. Pero todavía debía decidir qué haría con lo que me quedaba. Mi herencia, mi nombre, mi legado. Durante décadas creí que los bienes eran algo lejano a mí, que todo pertenecía a Rogelio, que yo solo era la guardiana invisible que los mantenía en orden. Pero en mis manos estaban ahora las escrituras, las cuentas, los contratos que demostraban que gran parte de aquella fortuna, directa o indirectamente, me correspondía. Y sin embargo, lo que más valoraba no era el dinero, era la oportunidad de decidir. Esa decisión que me habían negado durante toda la vida era finalmente mía. No quería repetir la historia, no quería perpetuar la cadena de soberbia y desprecio que había destruido a mi familia. Si Valeria me había negado como madre, yo la negaría como heredera.
me reuní con mi abogado en su despacho. Colocó sobre la mesa un borrador de testamento que ya habíamos trabajado en secreto semanas antes. Lo leí lentamente, saboreando cada palabra. Allí se establecía con toda claridad que Valeria quedaba excluida de la herencia, que no recibiría un solo centavo ni una sola propiedad. Todo iría destinado a un fondo para jóvenes huérfanos y mujeres víctimas de violencia. Una parte más pequeña pero significativa quedaría en manos de Camila, la única que había tenido el valor de alzar la voz cuando todos callaban. Mi abogado me miró con cautela, como si temiera que me arrepintiera. ¿Está completamente segura?, preguntó. Asentí con firmeza, más segura que de cualquier otra cosa en mi vida. Mis nietos tendrán que forjarse su camino sin depender de un apellido y Valeria aprenderá, aunque sea tarde, que no todo en esta vida se compra con soberbia. Firmé el documento con una calma que me sorprendió. Era como cerrar un círculo que llevaba décadas abierto, como si con esa firma enterrara de una vez por todas la sombra de Rogelio y la herida que me había dejado mi hija. Por primera vez sentí que no era yo la que obedecía, sino la que decidía. Los días siguientes fueron un torbellino de rumores. La noticia se filtró pronto. La viuda había desheredado a su única hija. Los periódicos locales lo publicaron. Algunos con titulares escandalosos, otros con un tono casi poético. La sociedad, que tanto había aplaudido la unión de Valeria con su suegra perfecta, ahora se deleitaba con la caída de su máscara. Y en medio de todo ese revuelo, yo permanecía tranquila, viendo desde mi ventana cómo la tormenta se desataba afuera. No tardó en llegar la reacción. Una tarde Valeria irrumpió en mi casa sin anunciarse. Venía desencajada, con los ojos rojos de tanto llorar o gritar, no lo sé. Me enfrentó en el salón con la furia de quien siente que todo lo que tenía se le escurre entre los dedos. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, me gritó. Soy tu hija. Tu única hija. La miré con calma. Hija, ¿recuerdas aquella noche en que dijiste frente a todos que ya me podía ir? Ese día fuiste tú quien renunció a mí. Sus labios temblaron. Intentó replicar, pero no encontró palabras. Yo seguí hablando, esta vez sin temblar, sin miedo. Me tuviste toda tu vida y me despreciaste. Ahora tendrás que aprender lo que significa vivir sin mí, sin mi apoyo, sin mi herencia. Quizá entonces entiendas el valor de lo que perdiste. Se quedó de pie unos segundos como si esperara que me derrumbara, que me arrepintiera, que corriera a abrazarla. Pero yo no lo hice. Permanecí erguida con la frente en alto, mostrándole que la mujer invisible ya no existía. Finalmente salió dando un portazo y su furia quedó atrapada en las paredes mientras yo me quedaba en paz. Con el tiempo, mi decisión comenzó a dar frutos. La fundación que creé abrió sus puertas. Niños que nunca habían tenido un hogar encontraron techo. Mujeres que habían sido silenciadas recuperaron su voz. Y yo, al ver sus rostros iluminados, comprendí que ese era el verdadero legado que quería dejar. No las riquezas manchadas de engaños, no los títulos vacíos de una familia rota, sino algo que realmente transformara vidas. A veces en las noches pienso en Valeria. Me pregunto si alguna vez comprenderá que lo que hice no fue por odio, sino por justicia. Tal vez un día lo entienda, tal vez nunca. Ya no me importa. Mi vida no puede seguir girando alrededor de su desprecio. Ahora gira alrededor de algo más grande, mi dignidad recuperada. Me miro al espejo y ya no veo a la mujer rota que mendigaba amor. Veo a alguien que sobrevivió a la humillación. Que caminó entre las sombras y supo esperar el momento para levantarse. Y aunque sé que la soledad seguirá acompañándome, no me asusta. Prefiero la soledad digna a la compañía envenenada. Ese es mi verdadero triunfo, que cuando hablen de mí no me recuerden como la madre olvidada, sino como la mujer que no se dejó borrar, que transformó el dolor en justicia y que aún herida supo levantarse. Ese es mi legado.